Buenas, este es el video correspondiente a lo que es el capítulo 5 del curso Circuitos Digitales 1. En el capítulo 5, el tema que abarca todos estos subtemas se llama temas avanzados en circuitos combinacionales. Acá en pantalla se muestran cada uno de los subtemas que estaremos abarcando durante este video. Comencemos. Cuando nosotros tenemos lo que son mapas de Carnot, vamos a tener unos que se llaman mapas de dimensión reducida. ¿Qué significa esto? Usualmente, por ejemplo, cuando tenemos este mapa de acá, decimos que es de una dimensión de 4 porque tiene 4 variables que están, valga la redundancia, variando. Y esos son los que nosotros iteramos y analizamos y creamos implicantes primos, vemos cuáles son esenciales, construimos la función mínima si implementamos correctamente lo que son los mapas de Carnot. En este caso, vamos a tratar de disminuir o de reducir la dimensión de ese mapa. Primero, mediante una variable, entonces que solamente nos quede de 3 variables en vez de 4. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para lograr ello? Tenemos un conjunto de 4 pequeños pasos. Estos son, primer paso, en el mapa de Carnot original, ¿qué se hace? Se marcan todos los implicantes en la variable a ingresar. Ojo ahí. Luego se construye el mapa de Carnot de dimensión reducida, o sea, el de 3 variables en este caso. Posteriormente, en el mapa original se enumeran los mitérminos del mapa de Carnot de dimensión reducida. Esto lo vamos a ver que es para una simplificación del procedimiento propiamente. Y finalmente lo que se hace es el mapeo de los implicantes del mapa de Carnot original hacia el mapa de Carnot que estamos creando. Que en este caso vamos a pasar uno de dimensión 4 a uno de dimensión 3 para poner en práctica estos pasos. Tenemos acá obtener el mapa de Carnot de dimensión reducida o bien de variable ingresada, son sinónimos, ingresando la variable R. Entonces, cuando yo voy a crear un mapa de Carnot, ahora me va a quedar de solamente 3 variables dependiendo de S, de T y de U. Ya la variable R no va a estar aquí. No va a estar aquí como un eje, por decirlo de alguna manera. ¿Dónde va a estar? Aquí adentro. ¿Cómo hacemos eso? Veamos. Lo que decía el primer paso es que tenemos que ver dónde estaban o marcar ahí, decía literalmente, se marcan los implicantes de la variable ingresar. ¿Cuál es la variable ingresar en este caso? Dijimos que era la variable R. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? En este caso lo que tenemos que ir a hacer es, por ejemplo, hallar todos los pares que tengamos con respecto a quién, con respecto a R. Entonces, por ejemplo, marcamos esto de aquí. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un elemento que pertenece a R' y otro que pertenece a R. Aquí uno que pertenece a R' y otro que pertenece a R. Y así todos estos de 16 elementos que tenemos, vamos a crear 8 subconjuntos que cada uno de estos va a tener un elemento en R y otro elemento en R'. ¿Y por qué elegimos R'? Porque esta es la variable a ingresar. Listo, marcamos los min términos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué decía el segundo paso? Dibujar el mapa resultante que vamos a querer. Nosotros estamos reduciendo la dimensión de 4 a 3 variables, estamos reduciendo en 1. Entonces, dibujamos acá el que eventualmente nos va a quedar, que sería solamente de 3 variables y lo construimos como ya conocemos el procedimiento. ¿Qué hacemos? En este caso, yo hice estos numeritos, los coloqué acá simplemente como ayuda. Los que son realmente totalmente necesarios son estos para saber hacia dónde mapeamos. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos acá este RSTU, nosotros, por ejemplo, si analizamos este de aquí, tenemos que analizar STU, a ver cómo está, si se activa o se desactiva. Entonces, en este caso, manteniendo el orden de precedencia, eso es muy importante. S está aquí. T no está, aquí está no T. Y U tampoco. Entonces este sería S no T no U. Entonces este lo tenemos que eventualmente ir a mapear donde está S no T no U en el mapa final. ¿Y dónde está S no T no U en el mapa final? Este de aquí. S no T no U. ¿Y por qué colocamos un 0? Porque yo voy a multiplicar lo que esté aquí por R y lo que esté aquí por R', porque aquí tengo R'. Entonces, 0 por R más 0 por R', ¿cuánto me da? 0 en este caso. Hago el mismo análisis para otro que siga. Este de acá lo ubico. ¿Cuál es este?
Bueno, yo aquí ya hice la ubicación de esto. Sé que ese que está en el 5 va en este espacio de acá. Entonces, ¿qué tengo que escribir yo en el espacio 5, que es este de acá? Tengo que escribir 1 por R' más 0 por R. ¿Cuánto me da eso? Este R' que tengo en este caso. Hagamos uno que tenga ambas variables. Por ejemplo, el caso del min término 0, que sería este 1 con este 1 de acá. ¿Qué tengo que yo escribir y dónde tengo que escribirlo? Primero, puedo identificar que tengo que escribirlo en esta esquina de acá, porque es el min término 0. ¿Qué tengo que escribir ahí? 1 por R' más 1 por R. ¿Y cuánto es eso? R más R'. Y aquí está la tentación de decir, R por R' me da 1 y listo, lo simplifico. Por ahora lo dejaremos así. Adelante veremos el por qué nos conviene dejarlo por ahora así. Pero ese es el procedimiento. En este caso pasamos de tener un mapa de 4 variables a tener igualmente un mapa donde las variables son 4, porque esta R igual sigue variando entre 0 y 1, pero ahora la dimensión del mapa de Carnot es de 3. ¿Por qué? Porque solamente tenemos 3 ejes en este caso. Continuamos. Ahora, como tenemos una definición nueva que es las variables ingresadas, ya adentro no solamente tenemos unos ceros en este caso. ¿Qué tenemos ahora? También tenemos variables, las que acabamos de ingresar. Entonces, creamos una leve modificación para estos casos a las definiciones de implicante primo y de implicante esencial. Entonces leo textualmente que es un implicante n celdas lógicamente adyacentes marcadas con 1 o con la misma letra. Esa última parte es la que estamos agregando. Implicante primo es un implicante que no es un subconjunto de un implicante mayor. La mantenemos exactamente igual como la hemos interpretado hasta ahora. Implicante esencial, un implicante que contiene un 1 o una variable que no está contenida en ningún otro implicante primo. Acá esto último es lo que estamos agregando, la variable. ¿Por qué? Porque ahora tenemos, no solamente estamos hablando de unos y ceros, en este caso tenemos variables que están jugando ahí también ahora. Entonces, ¿cómo resolvemos este mapa de Carnot cuando tenemos variables adentro? Como lo hemos hecho, pero ahora con estas nuevas definiciones. Entonces, creamos los implicantes. Estas rayas aquí sí quedan de extrañas. Este morado parece un perezoso. Quedan así de extrañas. ¿Por qué? Porque los vamos a tener que ir a buscar con cuál implicante agarramos puras R's, con cuál implicante agarramos puras R's primas, revisar cuáles son esenciales. Entonces, en este caso, perdón, construimos los implicantes, vemos cuáles son esenciales. La definición de que sean esenciales es, hasta ahora era que existiera un 1 en ellos que solamente estuviera en ese implicante primo, pero ahora estamos viendo que además nos importa ver si solamente hay también alguna letra. Entonces, por ejemplo, esta R de aquí solo está en este verde, entonces ese verde es esencial. Esta R' de aquí solo está en ese morado, entonces ese morado es esencial. Este R' de aquí que tenemos por acá, a ver, sí, este R' de acá es el azul y está solamente en el azul, entonces por eso ese T' es esencial, que son estos que colocamos acá. Luego nos fijamos a ver en cuál R o R' en este caso, porque no tenemos unos, ver cuál nos hizo falta y agregamos un término más, que sería en este caso el que teníamos coloreado con celeste en este mapa de Carnot de 3 variables. Vean que estamos ahora resolviendo un mapa de Carnot de 3, de dimensión 3, pero sigue dependiendo de 4 variables. De hecho, vean que la función dice que sigue dependiendo de 4 variables y eso se tiene que respetar. Continuamos. Ahora, ¿qué pasa si no solamente queremos tener dimensión reducida, sino que además tenemos condiciones no importa? Esto es lo que entendemos cuando hablamos de funciones parcialmente especificadas. ¿Por qué? Porque habrán algunas condiciones que podrían darse o no según nosotros le necesitemos para minimizar el circuito.
¿Por qué? Porque físicamente a la hora de construirlo, por ejemplo, ese estado nunca se va a dar. Entonces, no tiene sentido que se considere en el diseño más que solamente si yo lo quiero usar para simplificar la expresión. Los pasos, exactamente los mismos, pero ahora tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esos pasos podrían ser los mismos, pero tenemos condiciones, no importa. Ya no solamente tenemos ceros y unos jugando en estos mapas. Entonces, para explicarlo otra vez de una manera más simple, vamos a ingresar en este ejemplo la variable c. Vean que en este caso la variable c está en medio. Entonces, tenemos que respetar que el mapa que nos queda va a tener un orden de precedencia de B A. Y ese es el que tenemos que respetar. Realizamos el mapeo directamente. Esto es lo que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, buscamos los min términos. Listo. Entonces, construimos el mapa de dimensión reducida, que es este que tenemos a este lado. Cuando ya tenemos los min términos, podemos colocar esto para identificarlos rápidamente, para hacerlo una sola vez y ya luego no solamente estarlos mapeando. Entonces, por ejemplo, este de aquí, si estamos ingresando la variable c, ¿qué nos quedaría? DBA. Entonces, eso sería no D, no B y no A. Entonces, ¿dónde es no D, no B y no A? En esta de aquí. O bien en esta de aquí. ¿Y qué hacemos entonces? Entonces, en este caso, como estamos ingresando C, tenemos que tener muy claro y siempre a mano cuál es la que estamos ingresando para no equivocarnos. Lo que hacemos es no importa por C'. 0 por C. Y eso lo sumamos y ¿qué nos da? Un no importa por C'. En este caso. Cuidado aquí, ¿verdad? Otra vez, no vamos a tomar este no importa de buenas a primeras como un 0 para desaparecer eso, porque perfectamente nos podría beneficiar que sea un 1 para que ese C' tal vez con esta X que sea aquí, lo hacemos otro 1 y aquí encerramos uno más grande que solamente él. Entonces, por ahora, con cautela los vamos a dejar por ahí. Hagamos otro. En este caso de acá, recordamos, estamos ingresando C, entonces nos queda DBA, respetando el orden de precedencia. ¿Qué tienen con respecto a de estos en común? No están en D, no están en B, pero sí están en A. Entonces, DBA, ¿dónde sería? Este de acá, porque no están en D, no están en B, pero sí están en A. ¿Qué hacemos entonces? 1 por C' más X por C. Entonces, esto aquí está, el 1 por C' más X por C. Está escrito al revés. Esto no tiene ningún problema porque sabemos que es totalmente equivalente. Hagamos el que sigue. Por ejemplo, este de acá. Bueno, uno de estos de la esquina para no irnos solamente por los de arriba. ¿Qué tenemos aquí? Identificamos otra vez DBA porque la variable C es la que estamos ingresando. Entonces, esto es DB no A. Cuando logramos identificar cuál es DB no A, no podemos decir que esto es DB no A, este de aquí. Y simplemente lo que hacemos es 1 por C más X por C', que es lo que tenemos exactamente en este caso. Y aquí ya tenemos un mapa de variable ingresada donde hemos reducido en 1 la dimensión y además esto fue basado en una función parcialmente especificada o dicho en otras palabras, en una función que tiene condiciones no importa en su expresión, valga la redundancia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Si ya tenemos condiciones no importa, igualmente podremos aplicarle lo que es aplicar el método de mapas de Carnot para obtener una función mínima. Pero aquí tenemos una pequeña pista, por decirlo de alguna manera. Vamos a analizar cuáles son los posibles valores que puede valer los condiciones no importa. Usualmente hemos dicho vale 0 o vale 1, a como nosotros lo queramos definir. Pero en este caso, lo que está adentro de estas funciones no son solo 0 y 1. Hay también C y C'. ¿Y cómo se demuestra eso? De que, por ejemplo, el x igual a 1, yo puedo escribirlo como un x por 1 y no estoy alterando en lo absoluto la expresión. Ese 1 yo puedo reescribirlo como C más C' y no estoy alterando la expresión.
Entonces significa que si yo aquí aplico la propiedad de distributiva, entonces me queda que el no importa es igual al no importa por C o el no importa por C'. Y por lo tanto se deduce que X podría ser, o sea, la condición no importa, podría tomarse como C o como C', según yo lo decida a mi beneficio. ¿Y cuál va a ser ese beneficio? Para obtener que la función generada sea mínima, que es al final lo que andamos buscando. Entonces, de manera análoga a lo que hemos hablado anteriormente, ¿qué hacemos en este caso? En este caso lo que tenemos que hacer es crear los implicantes primos o encontrarlos en este caso. Encontramos el verde, uno morado, uno aquí celeste y uno con un tono de amarillo, por decirlo de alguna manera. Amarillo o anaranjado, no sé, creo que está más cerca de ser anaranjado. Identificamos que en este caso tenemos dos que son esenciales, que sería ese verde, el de prima A, que es este de aquí arriba, esta C solamente está ahí, y este anaranjado. ¿Por qué? Porque esta C también solo está en este implicante propiamente, en el anaranjado. Entonces construimos eso y nos quedó faltando gente. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizar un implicante primo, el más grande que podamos, tal que eventualmente lleguemos a abarcar todas las variables que tenemos en este caso. Recordemos eso. Ahora bien, lo que hacemos con todo esto es, vamos a avanzar un escalón más. ¿Qué hacemos? Ver este tema que viene y dice que es mapas de más de una variable ingresada para función completamente especificadas, o sea, sin condiciones no importa. Ya pueden ustedes estar suponiendo cuál va a ser el tema 5.4, pero por ahora veamos el 5.3. En este caso tenemos este mapa que tiene dimensión 3. Depende de S, de T y de U. Y además tiene una variable ingresada que fue la variable R. Aquí sí, este es el mismo ejemplo que el anterior. Se simplificó algunos R más R' para que este ejemplo fuera más didáctico. ¿Qué hacemos entonces? Igualmente creamos los implicantes o los términos. ¿Por qué? Porque queremos ingresar la variable t. Entonces hacemos grupitos de dos donde se tenga t y no t. Y todas las posibles combinaciones de quién? De SU. ¿Por qué? Porque es la que yo estoy haciendo en este caso. Entonces, por ejemplo, este verde de acá. Este verde de acá, ¿qué tiene en común con respecto a S y a U? Es no S y es U. Entonces buscamos SU, sería este de acá. Entonces, S y no U. Perdón, sería más bien este de acá es no S, pero sí U. Entonces, no S es alguno de estos dos y U es este de acá. Ahora sí tiene sentido ese par de unos que están arriba. ¿Por qué? ¿Qué hacemos? Este 1 lo multiplicamos por T' y este 1 lo multiplicamos por T. Y eso es lo que colocamos en este caso de acá. Este es el estico de acá que tienen en común con respecto a S y a U, que es S y es U. Entonces sería este min término de aquí. ¿Qué hacemos? Multiplicar lo que sea que esté aquí, en este caso R' por T' más R' por T. Y lo que nos da esa expresión lo colocamos en este min término. Y así se saca cada uno de ellos. El morado también, en este caso, con respecto a S y a U que tienen, esto está en no S y además está en no U. No S no U sería este de acá. Entonces lo que hacemos es 1 por T' más R por T, que es este que tenemos acá. Y para finalizar tenemos el azul, que sería que está en S, pero que no está en U. Entonces si está en S y no está en U, es este de aquí. Y hacemos 0 por T' más R por T y nos da este min término que tenemos por este lado. ¿Qué hacemos luego? Reducirlo. Pero en este caso, lo que vamos a hacer es aplicar, bueno, en este caso no, todavía vamos a dejar para más adelante un ejemplo especial por ahí. ¿Qué tenemos en este caso? Simplemente tenemos un mapa de Carnot que ya nosotros conocemos cómo resolverlo. Pero, ¿por qué se nos podría llegar a complicar? Aquí es bastante más complejo. Por ejemplo, cuando teníamos solamente condiciones de ceros, unos y no importas, los no importas era un poco más intuitivo lograr verlos. En cambio, en este caso, lograr ver
esta maraña que hay que lograr ver para lograr crear los implicantes primos y ver cuáles son esenciales, etcétera, es un poco más complicado a nivel de solamente aplicar la vista. Pero igual se puede aplicar. ¿Qué se hace entonces? Simplemente, por acomodo o para este ejercicio en particular, se toma este término de acá y se determina que, por ejemplo, R' por T más R't, se puede sacar factor un R' y me queda adentro un T' más T, que eso sería un 1 y por eso en este mi término de aquí solamente tengo un R. Particularmente y por conveniencia, por eso es que estos ejemplos son un poco más complicados porque no es tan directo ver qué puede uno utilizar a su favor. En este min término de aquí se le agrega un OR o R'. ¿Y qué tenemos entonces en ese caso? Basado en esto, lo que vamos a hacer es empezar a crear los implicantes. Y si creamos los implicantes, empezamos a unir T' con T', RT con RT, R' con R', para eso fue que se creó este R' que por aquí, este de por aquí, para poder unificarlo con este de abajo. Y como esta R nos había quedado sola y este T también, creamos un implicante que es de tamaño 2 a la 0. De hecho, ese implicante entonces tendría las tres variables en este caso. Si tenemos aquí adentro, de hecho, por ejemplo, S, U y además R y T, podríamos, si fueran distintas, si estuviera una T por acá y otra R por acá, sí podrían tenerlos. En este caso, vamos a tener lo que sea que nos dé esta expresión multiplicado por ¿quién? Por no S y por U, que es esto que tenemos aquí, precisamente. Determinamos cuáles son esenciales con el procedimiento ya conocido y si no nos falta ningún otro uno o variable que acaparar o que abarcar con implicantes esenciales, simplemente esa función quedaría de esta manera y además sería única. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna otra manera en la cual representarla y que siga siendo única. Subtema 5.4. Mapas de dimensión reducida. Mapas de más de una variable ingresada para funciones parcialmente especificadas, que era lo que les comentaba anteriormente. Si ya tenemos entonces un mapa que es de tres variables, bueno, de cuatro variables con tres dimensiones, y queremos utilizar ahora el hecho de que tenemos condiciones no importas y seguir ingresándolas, el procedimiento no cambia en lo más mínimo. Seguimos creando los términos. ¿Cuál estamos ingresando aquí? La variable A. Si ingresamos la variable A, creo conjuntos de dos elementos que uno tenga A y el otro A' y que el D y el B estén en común. Entonces, en este caso, este naranjado tiene en común con respecto a D y a B que ambos son no D, no B. Este de acá sería no DB, este de acá sería D, no B y este sería DB. Hacemos el mapeo correspondiente. ¿Cómo lo colocamos? En este caso, creamos el mapa de Carnot de dos dimensiones y adentro nos va a quedar, ahora sí, un montón de expresiones. Ahora, ¿qué hacemos? Pues tenemos que mapearlo. Tenemos que ubicar este elemento. ¿Este elemento dónde va? Este es, decíamos, no D, no B, o sea que va aquí. Entonces, si este elemento va aquí, ¿qué hacemos? Esta expresión, o sea, XC' por A'. ¿Por qué por A'? Porque es la que estamos ingresando y es este elemento de aquí que tenemos por acá, que es XC' por A'. O este O de acá, esta expresión de aquí multiplicada por A. XC' más C', perdón, XC más C' multiplicada por A. Entonces nos quería XA o C'A. Hagamos este otro ahora, este morado. Este morado entonces sería C' por A. Nos quedaría este C'A de aquí. O C o X' por A. Y nos quedaría entonces esta CA' más X', que es este elemento de aquí, multiplicado por A' en ese caso también. Y así se resuelve. El procedimiento es exactamente el mismo que en los casos que hemos visto anteriormente. Y aquí todavía no simplificamos porque no sabemos cómo hacerlo, hasta qué punto tenemos que llegar. Si ya tenemos
Entonces, las variables ingresadas, y en este caso vean que tenemos una función de 4 variables y la estamos logrando ver en un mapa de Carnot de 2 variables, perdón, de 2 dimensiones. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Pues simplemente el mismo procedimiento. Revisamos cuáles son implicantes primos. De los implicantes primos que tenemos, obtenemos los implicantes esenciales. De los implicantes esenciales tratamos de escribir eso como función mínima porque siempre vamos a necesitar los implicantes esenciales porque la definición de un implicante esencial es que tiene algún uno o alguna variable que solamente ese implicante contiene. Entonces lo tenemos que utilizar sí o sí. Luego, si nos queda algún uno o alguna variable que no hemos abarcado con los implicantes esenciales, ahí en ese caso entran en juego los implicantes primos y en ese caso vamos a ir a utilizar los más grandes que tengamos para abarcar los unos o las variables que nos estén haciendo falta. Analicemos ahora cuáles son los posibles valores que los no importas pueden obtener o pueden, perdón, valer en mapas de más de una variable ingresada para funciones que son parcialmente especificadas. Entonces tenemos usualmente los valores de x son 0 o x. Hasta ahí todo bien, es lo que estamos acostumbrados a realizar. Como decíamos anteriormente, si x es 1, podríamos decir que x es, bueno, perdón, si x es 1, podríamos decir que x es x por 1 y que ese x por 1 podemos verlo como x por a más a'. Si distribuimos, obtenemos que que x podría ser a o bien podría ser a'. Asimismo, podríamos tener el caso haciendo este mismo análisis, pero con la c. Y obtenemos que el no importa podría ser c o c', porque este es el caso en que nosotros, por ejemplo, hemos ingresado a y hemos ingresado c. Entonces estamos demostrando cuáles son todos los posibles valores que podría tener el no importa en esos casos. Luego, como ya sabemos que AX puede ser A o A', o 0 o 1 o C o C', nosotros podríamos ver ese X que es igual a 1 como un X por 1 o bien un X por A más A' por C más C'. Y si empezamos a distribuir, llegamos a esta expresión. ¿Y eso qué quiere decir? Que por ejemplo, X podría ser XA, podría ser XA', podría ser XC y podría ser XC'. Entonces, tenemos ahora un mar de posibles combinaciones que podríamos utilizar a nuestro favor. Pero aquí sería tener cuidado porque a pesar de que tenemos mucho a nuestro favor, hay que saberlo elegir para lograr obtener la función mínima, porque podría ser que con base en nuestra elección obtengamos más bien una expresión que no sea la mínima, que es lo que andaríamos buscando, que sea siempre la mínima. Ahora bien, ya sabemos ingresar variables. Ingresamos una variable, o sea, le disminuimos una dimensión al mapa. Hicimos lo mismo cuando tenemos condiciones no importa. Hicimos lo mismo sin condiciones no importa, pero ingresando otra variable más. Entonces que queden adentro unos ceros, x's y una variable y otra variable. Ahora lo que vamos a aprender a hacer es la estrategia de minimización por procedimiento inverso. ¿Qué significa eso? Que lo que acabamos de hacer vamos a aprender a devolvernos básicamente. Si tenemos que este mapa de Carnot que tiene aquí dos variables, K y M, ¿cuáles tiene adentro? L y N. Entonces tenemos que estamos representando en un mapa de Carnot de 2 dimensiones a una función f que depende de 4 variables. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Pues nosotros tenemos que cada min término que tenemos adentro, separarlo en, por ejemplo, en este caso queremos desingresar la variable L. Entonces, en cada uno de estos ejemplos, lo que tenemos adentro, vamos a hacer subgrupos que tenga un pequeño grupo L y otro pequeño grupo L'. Entonces, cada uno de estos, pues no tenemos mucho que elegir. Cada uno de estos min términos, como estamos desingresando, cada min término es uno de los conjuntos. Cada uno de esos conjuntos los tenemos que reescribir. ¿Por qué? Porque ahora queremos crear un mapa que tenga 3 dimensiones, que en este caso sería, si desingresamos L, ya no va a depender solamente de K y de M, ahora depende de K, de L y de M. ¿Y por qué coloco esta en medio? Porque en este caso yo quise el enunciado o el ejercicio o el problema que estemos resolviendo, tiene que decirnos directamente
qué orden de precedencia o en dónde va colocada la variable que estamos desingresando. Eso no hay manera de adivinarlo o de intuirlo, aparte de ponerlo donde queramos y nadie nos dice nada. Entonces, como estamos desingresando L, ¿qué hago aquí adentro? ¿Qué tiene L de lo que está aquí adentro? Solo XN. Entonces, donde hay una L, cuando ya construimos el mapa de 3 dimensiones, pongo XN. ¿Qué tiene L'? XN' tiene L' y esta N. Entonces, es lo que colocamos en este caso de acá. Vamos con el amarillo, que también es el otro que está bastante grande para durar un poquito explicando esto, para que quede bastante claro. ¿Qué hacemos ahora? Igualmente, agrupamos en L', que sería esta N y esta XN'. Entonces sería esta N y esta XN', que en dónde estaría colocado con respecto a K y a M, en KM. Entonces está en KM, pero además está en no L. ¿Por qué? Porque es este el que estamos analizando, el L'. Luego, ¿qué nos quedó? Un L solito acompañando a una N'. Entonces, encontramos el término que tiene en común K, M y L. Sería K, M y L, que sería este de acá. Y colocamos ahí dentro lo que nos quedó, o sea, esta N'. O sea, es igual que lo que acabamos de ver, pero hacia atrás, básicamente. Si ahora queremos hacerlo otra vez, aplicamos exactamente el mismo procedimiento. ¿Qué variable nos queda solamente por desingresar en este caso? Solamente la n, ¿verdad? La x eso no importa en estos casos. Cuidado ahí con ese tipo de problemas, porque a veces sí se puede prestar para confusión, que utilizamos la x como no importa y a veces como una variable de estado o algo similar. ¿Qué hacemos? Identificamos los términos, dibujamos el mapa de 4 variables y empezamos a buscar dentro de cada uno de estos que tiene n y que tiene n'. ¿Por qué? Porque es lo que andamos tratando de desingresar. En este caso vemos que tiene el n tiene un 1. Entonces vamos a ir a buscar donde es no k, no l, no m y es n. Entonces, no k, no m, no l y donde es n, que sería este de aquí. ¿Qué acompaña a esta n? Un 1. No se ve, pero sabemos que existe ahí. Ahora vamos a buscar para n'. Para n', ¿qué hacemos? Ponerle una x. Entonces, esta x es la que va para acá. De manera análoga se hace cada uno de esos términos. Entonces, este mapa de aquí es exactamente este que está acá. Acabo de devolverme. Pero ahora lo que hicimos fue desingresar primero la variable L y luego lo que hicimos fue desingresar la variable N. Entonces, ahora sí tengo un mapa de 4 variables que está perdón, una función de 4 variables que está escrita sobre un mapa de Carnot que tiene 4 dimensiones. En este caso, K, L, M y N. ¿Qué hacemos? Lo resolvemos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos haciendo es devolviéndonos. O sea, teníamos mapas que tenían variables ingresadas, las desingresamos o las sacamos, como gusten decirlo, y aplicamos el mismo procedimiento. Hallamos implicantes primos, este anaranjado de por acá, este verde por acá es uno mismo. A veces se dibuja de esta manera, en este caso se dibujó así. Este morado de por acá también era necesario porque este uno no podía quedar afuera. Y simplemente identificamos que estos tres implicantes primos además son esenciales, se utilizan en su totalidad, no nos quedan unos pendientes de agregar, no tenemos variables ingresadas porque ya las desingresamos. Entonces, esta función de acá es mínima y además es totalmente única. Ahora vamos a ver lo que es el subtema 5.5. Este subtema se llama unidad lógico combinacional, diseño de multiplexores. O sea, una unidad lógico combinacional es un multiplexor. Ahora bien, empecemos hablando. ¿Qué es un multiplexor? Un multiplexor es un dispositivo que me permite elegir cuál entrada envío a la salida. Entonces, hasta este momento tenemos supremamente claro que con un bit puedo elegir si algo es 0 o si algo es 1. Con 2 bits puedo elegir que si algo sea 00, 01, 10, 11. Con 3 bits puedo elegir algún valor entre 0 y 7. Con 4 bits algún valor entre 0 y 15. Entonces, un multiplexor
Cuando estamos hablando, utilicemos un ejemplo práctico de una vez para darnos a entender mejor. Cuando estamos hablando de un multiplexor 4 por 1, queremos decir que es un multiplexor que tiene 4 distintas entradas hacia una salida. Y si yo quiero elegir dentro de 4 posibles combinaciones, ¿cuántos bits necesito para poder elegir? 2. ¿Por qué? Porque yo con 2 bits puedo crear las combinaciones 00, 01, 10 y 11. Entonces, como ya entonces podemos irnos imaginando, cuando yo aquí coloco un 00, estos vamos a denominar las líneas de selección. ¿Por qué? Porque seleccionan cuál entrada de estas pasa a la salida. Se denotan por una I de input. En este caso, tenemos entonces la entrada 0, la entrada 1, la entrada 2 y la entrada 3. ¿Qué son estas entradas? ¿Son un 1 o son un 0? Son de ancho 1, solamente tienen un bit. Pero entonces, en este caso, yo con una sola cajita puedo poner en una salida diferentes 4 salidas seleccionadas. ¿Por qué? Por S1 y por S0. Creemos la tabla de verdad. La tabla de verdad me dice que entonces cuando S0 y S1 valen 0, en la salida se pone un I0. ¿Qué es un I0? Podría ser 0 o 1. Por ahora no nos importa, solamente sabemos que se pone I0. Sea 0 o sea 1, se mantiene lo que ella es en la salida Y, en este caso. Cuando las líneas de selección son 0, 1, se coloca la entrada 1 en la salida. Cuando las líneas de selección son 1, 0, se coloca la entrada 2 en la salida. Y cuando cuando las líneas de selección son 1, 1, se coloca lo que está en la entrada y 3 en la salida Y. Entonces, si hacemos un mapa de Carnot, ¿qué hacemos? Pues simplemente hacer un mapeo. En este caso, esta es una manera distinta a la que estamos acostumbrados hasta ahora a realizar mapas de Carnot, y eso solamente implica las variables igual, si es o no es. Entonces, cuando queremos analizar el caso que es S0 o que, bueno, más claro, en este de 1 a 1, cuando es no S1 y no S0, analizamos entonces no S1 y no S0. Bueno, los dije al revés, no S1 y no S0. Entonces sería este de acá. Y aquí colocamos aquí adentro un I0. Y ya nosotros acabamos de ver cómo resolver mapas de Carnot cuando tenemos internamente variables, no solamente cuando tenemos unos y ceros. Así se mapean los demás. Y si entonces nos damos cuenta, cada uno de estos tiene un implicante, lo encerramos y obtenemos esta función. Si esto lo construimos con compuertas, obtenemos esto que tenemos a este lado. ¿Qué quiere decir en este caso? Que acabamos de construir utilizando compuertas NANS, 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 todos son NANS, un dispositivo que es capaz de colocar cualquiera de de 4 entradas que recibe el dispositivo basándonos en las líneas de selección, que en este caso denominamos S1 y S0. Además, ahora ya como un extra, es usual que estos dispositivos tengan una entrada que se llama Enable. ¿Qué significa que la entrada se llama Enable? De habilitación, por ejemplo, en español, habilitar. Que si está activada, hace lo que tiene que hacer. Si está desactivada, el dispositivo no hace nada, en este caso. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una pelotita aquí en la entrada o el nombre de la variable tiene un negado encima, significa que funcionan al revés. Que en este caso nosotros estamos acostumbrados que el 1 significa que sí y el 0 significa que no. Que el 1 significa verdadero, que el 0 significa falso. Y que el 1 significa alto, que el 0 significa bajo. Cuando vemos esta simbología, esto significa que tiene lógica invertida, el enable nada más. Entonces significa que más bien cuando aquí adentro colocamos un 0, más bien en esta entrada colocamos un 0, este dispositivo funciona. Cuando colocamos un 1, este dispositivo no funciona. ¿De qué va a depender eso? De cómo se haga el dispositivo internamente. Entonces, si nosotros queremos que esto funcione de esa manera, lo que hacemos es colocar aquí la entrada invertida. Entonces, si el enable vale 0, cuando lo negamos va a valer 1 y esto multiplica por 1 y todo queda exactamente como esta expresión de acá. Si colocamos un enable en 1, cuando lo negamos vale 0, y entonces esto queda y igual 0. ¿Por qué 0 y algo siempre es 0? Según las tablas de verdad de la AND. Continuemos. Acá tenemos algunos ejemplos de multiplexores que se suelen utilizar. Entonces, en este caso tenemos
dos tipos de simbologías particulares. Unos que son orientados a la función, que utilizan el estándar Y32.14, y otras que son orientadas al circuito integrado, o sea, exactamente cómo están construidos físicamente, que es el estándar 91. El de la izquierda es el que ya vimos. Entonces vamos a tener las líneas de entrada, un enable que podría tener lógica negativa, que entonces significaría que con 0 se activa y con 1 más bien se deshabilita, y las líneas de selección. Luego tenemos otros tipos de simbologías. Por ejemplo, este 74HC151 es un multiplexor que en este caso tiene 8 líneas de entrada. Si yo tengo 8 entradas, ¿cuántos bits necesito de selección? 3. ¿Por qué? Porque 2 a la 3 es 8. Entonces tengo valores desde 0 hasta 7 para elegir. Entonces, aquí está el enable. También este triangulito lo podemos ver que entonces cuando ponemos un 0, este circuito o este dispositivo funciona totalmente transparente, y cuando ponemos un 1 más bien no funciona. Estas líneas ABC van a ser las líneas de selección. Significa que cuando yo aquí pongo 0, 0, 0, lo que esté en D0 se pone en esta salida Y. Esta W puede ser simplemente el negado de Y, porque usualmente podemos tener que hay algunos dispositivos que me entregan una señal y además la misma señal negada. Y podríamos decir, ¿por qué no tiene sentido? Luego veremos en otros dispositivos que tienen muchísimo sentido tener esa señal negada. Y simplemente es eso, tenemos 3 líneas de selección. ¿Para qué? Para 8 posibles combinaciones. Entonces, cuando aquí diga, pongamos aquí un 1, 1, 1, significa que lo que sea que esté en D7, sea un 0 o sea un 1, eso va y se pone en Y, exactamente. Tenemos otros dispositivos, en este caso les presento aquí el 74HC153, que tiene, en este caso, estas líneas A y B. Entonces, tiene esas líneas A y B. ¿Cuántos valores posibles puedo elegir yo con dos líneas? 4. ¿Qué significa? Que entonces, vean que en este caso, aquí está como la cabecita, que es el control de todo, y aquí un par de multiplexores individuales. Y esos serían de 4 por 1. ¿Por qué? Porque tiene 4 entradas hacia una salida. 4 entradas hacia una salida. Pero ambos están controlados por las mismas líneas de selección, que en este caso son A y B, que podrían valer 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y particularmente podemos llegar a este último, que vamos a tener más bien 4 multiplexores que son de 2 por 1. Y esta es la línea de selección G1. ¿Por qué? Entonces, si está esta G1 en 0, lo que sea que esté en estas patillas, las que están aquí, va a pasar a Y. Y si está en 1, por decir algo, aquí realmente no sé cuál es la convención, podría ser que pase la otra. ¿Por qué? Porque con un bit yo puedo elegir entre 0 y 1. Y como yo tengo aquí solamente que elegir dos valores, este o este, es suficiente para ver cuál pongo en cada salida. Ahora bien, ya ahorita vimos un montón de temas y luego metimos reversa para verlos cómo, en el caso de ingresar variables, cómo desingresarlas. Así como existe un multiplexor, existe un demultiplexor. En este caso, particularmente a diferencia de lo anterior que sí lo vimos, acá solo vamos a mencionar. Entonces, si un multiplexor es un dispositivo que agarra 4 entradas distintas, basado en dos líneas de selección, pone alguna de esas, sea 0 o sea 1, lo que sea que valgan, en la salida Y, aquí estamos hablando de multiplexores de 4 por 1. Si yo tengo un demultiplexor de 1 por 4, ¿qué significa? Que yo tengo una entrada y la puedo alimentar a 4 distintas salidas. ¿Y en cuál las pongo? Voy a depender de las líneas de selección AB. Si A y B vale 0, 0, significa que esta X sea 0 o sea 1, yo vengo y lo alambro con Y1. Si vale 0, 1, lo pongo aquí. Si vale 1, 0, o si vale 1, 1. En este caso, como les mencionaba, no vamos a adentrarnos demasiado en lo que es un demultiplexor, pero es importante que sepan que existe. ¿Por qué? Porque es el recíproco o el inverso, como quieran llamarle en este caso, a lo que es el multiplexor. El multiplexor sí lo vamos a utilizar bastante. Vamos a realizar funciones lógicas con multiplexores. O sea, nosotros podríamos agarrar esto y empezar a tirar con puertas ANS, inversores, con puertas ORs y de todo y armarla. Pero en algunos casos, cuando se está trabajando, no se tiene de todas las compuertas que uno quiera. A veces se le dice, hey, tenemos ahí un multiplexor de 8 por 1, ¿se la juega? Y uno tiene que decir, me la juego. Ahí vemos qué hace. Vamos entonces a implementar esta función
sin usar compuertas, y eso sin usar compuertas llevan un entre comillas porque aquí adentro del multiplexor hay un montón de compuertas. Entonces vamos a decir sin utilizar compuertas directamente, porque ahí dentro sí hay, y luego vamos a ver que podemos utilizar incluso afuera. ¿Qué hacemos entonces? Primer paso, se mapea la función en lo que es el mapa de Carnot. Entonces, tenemos esta función R'T, lo venimos y ponemos R', sería alguno de estos dos, y T, estos dos. R'S, alguno de estos cuatro, y luego S, estos dos, ya este uno lo tenía de por sí. Y luego Rs, alguno de estos cuatro, y luego S, estos dos. Listo, ya tenemos acá. ¿Qué podemos decir aquí en este caso? Que por ejemplo, este 1, 1, 1, 1, 1 y estos son los que irían o que nosotros estaríamos interpretando como un alto, o sea, en este caso como VCC, o sea, 5 volts. Y estos tres de acá los podemos interpretar como un bajo lógico, perdón, como un cero lógico, o bien físicamente podríamos interpretarlo como 0 volts. Como ya tenemos eso definido, nos aprovechamos que tenemos una línea de selección que curiosamente nosotros vamos a utilizar un multiplexor de 8 por 1 y ese multiplexor de 8 por 1, ¿en cuántas combinaciones distintas puedo crear con RST? 8. Y todas esas, cada una de esas, como no tenemos aquí, no importa, ya sabemos que van a ser o 0 o 1, sí o sí, porque ya las tenemos definidas. En este caso es una función completamente especificada. Simplemente entonces los que tienen 1, los min términos, en este caso por ejemplo, sería no R, no S, T. Este que hacemos, lo conectamos a USC. Y así sucesivamente todos y cada uno de estos 5 los alambramos a USC. Vean que está por ejemplo este I1, este I2, este I3, este I6 y este I7 que tenemos por acá. ¿Qué hacemos con estos tres ceros? Los conectamos a 0 volts. El enable también, porque el enable está con lógica invertida. Entonces, si le ponemos un 0, le estamos diciendo al multiplexor, bien, usted va a funcionar. Conectamos además, nos aprovechamos del mismo cablecito, conectamos el I0, conectamos el I4 y conectamos el I5, que serían estos así, 0, 4, 5. Luego sería, los que conectamos anteriormente fueron el 1, 3, 2, sería 4, 5, 7 y 6, que serían estos de aquí. Esa numeración yo creo que ya la manejamos. Y listo. Tenemos esta función representada ya como antes nosotros diseñábamos a crear compuertas y solamente NORs o solamente ANDs, NANDs o algo similar. Ahora creamos toda esta función utilizando solamente un multiplexor y un VCC y un tierra porque es lo que necesitamos en el circuito para representar un alto o un bajo lógico. Ahora bien, nosotros podríamos crear lo que es el tema 5.7, que son mapas de variable ingresada y funciones de variables. ¿Con qué? Con multiplexores. Entonces vamos a ver los de 2n por 1, los de 2 a la n menos 1 por 1 y los de 2 a la s, perdón, 2n, es 2 por n, 2n menos 2 por 1. Eso significa las líneas, las entradas y al final las salidas, que siempre va a ser por una porque estamos redirigiéndolo solamente hacia una salida. Si queremos implementar esta función, o sea, esta de acá, con un MUX de 8 por 1, ¿qué tenemos? ¿Por qué? Aquí tenemos un problema. Ojo aquí. Tenemos un MUX de 8 por 1, pero yo tengo una variable que tiene una función que tiene 4 variables. Significa que yo tengo 16 combinaciones distintas. Yo debería necesitar un multiplexor de 16 por 1 probablemente. Y 4 líneas de selección y pongo como línea de selección DCBA y listo. Me la jugué como un vaquero y listo. Pero eso no sucede en este caso. ¿Por qué? Porque solamente tenemos un multiplexor de 8 por 1 y nos la tenemos que jugar de esa manera con ese multiplexor. Pero qué bien, ¿verdad? Anteriormente nosotros habíamos visto cómo reducirle la dimensión a un mapa. Entonces, primero mapeamos esto. El 1, 3, 7, 9, 11, 14 son esos unos que están por acá. El 0, 5, 8, 10 son estos no importa que están por acá. ¿Qué hacemos? Ingresamos la variable c. En este caso, no nos decían en ningún lado cuál variable ingresar. Entonces yo ingreso la que yo quiera para simplemente utilizar un MUX de 8 por 1. Ingreso, aplico el procedimiento exacto que ya habíamos visto anteriormente. Si yo estoy ingresando la variable c, hago grupitos que tengan c y c' y que tengan compartido lo que serían las variables dba.
¿Y qué hacemos? Mantenemos el orden de precedencia. Mucho ojito con esa parte. Mapeamos hacia acá con los no importas y la variable c y c', que es la que estamos ingresando. Y ahora sí, en este caso, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros utilizamos el hecho de los no importas para tratar de que la función sea mínima. Entonces, en este caso, no nos va a importar. De hecho, a nivel de implementación, colocar un 0 o colocar un 1, o sea, alimentarlo hacia VCC o alimentarlo hacia tierra, no tiene que ser una razón, no hay una razón de peso para decir, uy, es que si lo conecto a tierra gasta menos. ¿Por qué? Porque actualmente se utiliza tecnología CMOS, que podrán ver de este tipo de cosas en el curso de dispositivos semiconductores, donde nos daremos cuenta que ahí se utilizan, o sea, el consumo de potencia usualmente se da cuando se cambia de 0 a 1 o de 1 a 0, pero cuando ya se está en algunos dos valores, el consumo de potencia es existe, pero es muy pequeño. Entonces, no, y tampoco es que sea que el 1 consume mucha más potencia para sostener un 1 o para sostener un 0. Ya luego en ese curso lo podrán ver. Entonces, elegimos las condiciones, no importas, de tal manera que eso lo podamos simplificar y listo. ¿Qué hacemos entonces? Pues simplemente tenemos que mapear esto hacia lo que tenía. Anteriormente habíamos hecho esto. ¿Por qué? Porque solamente teníamos ceros y unos. Ahora no. Ahora, ¿cuáles son las variables de mi mapa Carnot? DBA. Entonces yo dejo esas como líneas de selección, que son las que están por acá. El enable lo conecto a tierra. ¿Por qué? Porque tiene una lógica invertida aquí. Esta pelotita me indica que tiene lógica invertida. Entonces ahora lo conecto a tierra para entonces que a él interprete que tiene que funcionar. Y ahora empiezo a mapear. En el I0, aquí hay un dedazo para de esta línea de acá. A ver, ¿por qué? Porque el I0 tiene que ir conectado a 0. Entonces tiene que ir conectado aquí y baja a tierra. Esta línea no debería existir ahí. Ojito con eso. Un dedazo mío. Luego, este I2 también tiene un dedazo por acá. Esta tampoco debería ir. Iría solamente I2. ¿Por qué? Porque este es el min término I2. Porque va 0, 1, 3, 2. El 2, perdón, el 1 y el 3 tienen que ir a VCC. Está este 1 y este 3 y 3 hacia VCC. Todo bien. Luego, ¿cuál otro tenía que ir? Este de acá es el min término 4. Ese 4 tiene que ir hacia 0, o sea, hacia tierra. Los que nos quedan dependen de C. C siempre le vamos a tener disponible y probablemente su negado. Entonces, los términos en este caso sería el 5 y el 7 irían con C'. Entonces, el 5 y el 7 los conectamos hacia C', porque C' se obtiene después de que pasó por el inversor. Y sin haber pasado por el inversor, tenemos la variable I6, que sería aquí, que entra directamente lo que sería este valor de C. Y así entonces estaríamos diseñando. Vea que en este caso estamos directamente aprovechándonos de que aquí adentro hay un montón de compuertas y diciendo nosotros, no, hago una variable ingresada, mapeo y listo. Ya este circuito me resuelve esta función que tengo por acá. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, ya habíamos hablado de que íbamos a tener un nivel y podíamos ir aumentando el nivel. Resulta que ahora me piden que implemente esa misma función, pero con un multiplexor de 4x1. Y ahora sí nos la pusieron bonito. ¿Por qué? Porque tengo que ingresar otra variable más. Al ingresar la variable A, al final obtengo esto. Recomendado hacerlo para verificar que realmente se obtiene esto. Es el mismo ejemplo que habíamos hecho anteriormente con respecto a la C, que habíamos ingresado C y luego A. O sea, que hicimos desde las secciones 5.2 en adelante. Cuando tenemos esto, ¿qué hago? Yo cada uno de estos términos ocupo reducirlos. Entonces, aquí vamos a crear un leve inception. Entonces, para cada uno de estos min términos, creé otro mapa de Carnot separado. Entonces, voy a minimizar cada elemento que tiene dentro un mapa de Carnot mediante otro mapa de Carnot, totalmente válido. Este es el equivalente, perdón, este es el del min término 0, este es el min término 1, este es el del min término 2 y este es el del min término 3. Resuelvo esto y al final me llega esto por acá. ¿Que era necesario aplicar estos mapas de Carnot? No, se puede aplicar simplemente álgebra booleana y listo. En este caso,
Por ser gráfico es usualmente más sencillo utilizar lo que es un mapa de Carnot. Luego de que ya tengo esto, yo sé que lo que tengo disponible es un multiplexor de 4x1. Y ese multiplexor de 4x1 lo que me da entonces son solamente dos líneas de selección. Esas dos líneas de selección, como no las hemos ingresado, son las variables D y B, que serían estas líneas de selección. ¿Y qué pasa con el restante? A y C. Pues ahí sí las tenemos por ahí disponibles. Entonces, en esta entrada de aquí, que sería cuando D y B valen 0, que sería lo que se ingresaría A y 0, que entra una A pura. Entonces entra A solita. Que entra ahí 1, que sería el min término 1. También una A pura en este caso. ¿Qué ingresa en este caso aquí, que sería el min término 3? C'. Entonces agarramos C, la negamos y lo metemos hasta I2, que sería este de acá. Y asimismo, vemos que en el min término número 2, perdón, este sería el min término número 3 más bien. Lo que entra es la OR de un C' y un A'. Entonces agarramos C', lo pasamos por una OR, agarramos A', lo pasamos por una OR y lo inyectamos en I3. Y el enable lo pegamos a tierra porque también tiene lógica negativa en este caso. Y listo, tenemos ahora, bueno, aquí técnicamente tenían que habernos indicado que tenía lógica negativa porque el diagrama no nos está diciendo aquí mediante una pelotita por fuera que tiene lógica negativa. Entonces, ahora lo que podemos decir es que implementamos una función de 4 variables utilizando un poquito de compuertas lógicas y un multiplexor de 4x1. O sea, que agarra 4 posibles entradas y las inyecta en una salida. Ahora, vamos a ver este tema que nos queda, lo que son los árboles de multiplexores. Entonces, esto quiere decir que vamos a realizar n niveles de multiplexación. Y aquí ya tenemos que tener un poco más masticado lo que es el asunto de que es un multiplexor. Tengamos claros que, por ejemplo, un multiplexor toma de ciertas entradas basado en las líneas de selección, cuál de esas entradas coloca en la salida. Entonces, los árboles de multiplexación, como la mayoría de cosas en este curso, lo vamos a revisar y explicar mediante la implementación de un ejercicio propiamente. Dice, implementar la siguiente función con un árbol de multiplexores de 3 niveles. La topología será ST, QR y P. Esto de la topología es la manera en que va a ir escrita. Entonces, primero las líneas de selección van a ser ST, luego las líneas de selección van a ser QR en el segundo nivel, así como veíamos que el primer nivel eran con puertas OR y el segundo nivel eran con puertas ANS. Eso mismo estamos hablando aquí, pero ahora a nivel de multiplexores, y que el tercer nivel son con la línea de selección es una P, que probablemente tenga que elegir dos posibles valores, o P o P', porque son las únicas opciones que hay. La función que tenemos, bueno, es una función que depende de P, de Q, de R, de S y de T, y es toda esta expresión que tenemos por este lado. Paso 1. Se construye el mapa de Carnot de la función. Simplemente, como ya sabemos hacerlo, respetamos el orden de precedencia y colocamos cada uno de estos términos con un 1 y cada uno de estos no importas con una X en el mapa de Carnot. Paso 2. Se parte el mapa de Carnot de acuerdo a la estructura topológica, esta que nos dan aquí. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a irlo partiendo de derecha a izquierda. Primero vamos a dividirlo en P y no P. Luego, cada uno de esas dos mitades que nos van a quedar, vamos a dividirlo por QR. ¿Y cuántas posibilidades distintas tengo yo con QR? Tengo 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. O sea, no Q1R, luego tengo Q1R, luego tengo R no Q y todas las posibles combinaciones 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1 en este caso, que serían 4. Paso 3, se separan los submapas de Carnot. Vean que solamente le aplicamos a los niveles, no, al último nivel no se le aplica esa división, solamente se le aplican a los anteriores. En este caso a P se divide en P y luego se divide en QR. En ST, que es el primer nivel, no se le aplica esa división. El paso número 4, se eligen condiciones no importas buscando dos posibilidades o dos alternativas. Primero,
que los mapas de Carnot, cuando se resuelvan, nos dé una variable. O sea, que nos dé, no sé, A. Ahorita veremos qué estoy diciendo con todos estos pasos. O bien, que los mapas de Carnot sean iguales entre sí. ¿Por qué? Porque eso me disminuye la cantidad de multiplexores que yo voy a necesitar. Y el paso número 5 es agarrar todos los pasos 1, 2, 3 y 4 y unificarlos para crear una solución. Tenemos esto de aquí. Por ahora, estos pasos de por acá pueden estar escritos en algún otro idioma que no entendemos. Entonces, vamos a explicarlos. Tomamos el mapa, lo dividimos según la estructura topológica. La primera derecha izquierda es P. Entonces, dividimos el mapa en P y no P. Esos son los que tenemos que dividir, ¿verdad? A partir de ahora ya no se mezclan. Lo que ya dividí, ya dividí. ¿Qué hago luego? Dividirlo en QRs. Perdón, en este caso serían todas las 4 opciones de QR. O sea, 00, 01, 10 y 11. ¿Qué tengo aquí? De cada uno de estos tengo. Aquí está Q, no R. Este es QR, este es no QR y este es no Q, no R. De igual manera lo tengo a este lado. Este de aquí sería no QR, este de aquí sería no Q, no R, este de aquí sería Q, no R y este de aquí sería QR. Y cada uno de esos tenemos que identificarlos. Luego, ¿cuál era el paso que seguía? Se separan los mapas de Carnot. O sea, ya hicimos la división, o sea, ya lo partimos este mapa actual según la estructura topológica. Ahora los separamos. O sea, los agarramos y los separamos, que son estos que están aquí. Estos que están aquí no son más que estos pequeñitos escritos de manera independiente. Pueden verificarlos. Por ejemplo, este de aquí es un 11x0. Tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque cada uno de estos que tienen en común, por ejemplo, este de aquí tiene en común que es no P, no Q y con respecto a R, no R. Entonces, tenemos un P, no Q, no R. A ver, de por acá. Bueno, está escrito otro por ahí. Este de acá creo que es. Después de que tenemos los mapas separados y colocados por acá, ¿qué decían las instrucciones? Tenemos que elegir condiciones no importas de tal manera que cuando yo resuelva este mapa de Carnot me dé, por ejemplo, en este caso va a quedar dependiendo de S y de T nada más. Entonces yo elijo condiciones no importa tal que cuando yo lo resuelva me dé solamente una variable. Entonces, ¿qué pasa? Si yo agarro esta condición no importa y la pongo en 0, ¿qué pasa? Cuando yo resuelva esto me va a quedar aquí y simplemente eso es S. Por eso entonces, este de aquí, cada uno de estos 8, perdón, antes de continuar, estos 8 de acá son estos 8 de acá que tengo. Nada más los coloqué ahí. Esta línea negra divide cada paso. Elegí este no importa como un 0. ¿Por qué? Porque a la hora de yo resolverlo, este lo encierro aquí y simplemente me da T, ese mapa de Carnot. El que sigue, puse este en X. ¿Por qué? Para que cuando yo lo resuelva simplemente me dé S. Y así sucesivamente. En este caso, coloqué este en 0 y este en 1 para que cuando yo lo resuelva me dé T. En este caso, no tenía nada por hacer. No tengo ninguna opción de elegir los no importas tal que me des una sola variable. Porque si elijo este en 1 y este en 0 o viceversa o las 4 combinaciones distintas, no voy a lograr que todo me dé S o que todo me dé T, que es lo que ando buscando. Este de aquí, tampoco tengo ninguna opción para hacer que me dé S o solo T. El que sigue no tenía condiciones, no importa, entonces no lo modifica. Este tampoco tenía condiciones, no importa, entonces no lo modifica. Pero este sí, esta X, si yo la hago 0, cuando yo resuelvo este mapa de Carnot, me da simplemente S y listo. Eso fue la primera iteración, ¿verdad? Recordemos, por aquí me devuelvo, que tenía dos. Primero, igualar mapas de Carnot a variables. Ya hicimos ese paso. Ahora que los mapas de Carnot sean iguales entre sí. ¿Qué hacemos entonces? Este mapa de Carnot ya lo habíamos resuelto. Este de aquí también ya lo habíamos resuelto. Era esto de acá. El que sigue también ya lo habíamos resuelto. ¿Todo bien? El que sigue no. Entonces, los que siguen, ¿qué tenemos que hacer? Elegir las condiciones, no importa de tal manera que entre ellos se parezcan. Entonces, los que nos quedaron que no son igual a alguna variable son estos 4. Entonces, ¿de qué manera puedo yo elegir las condiciones no importa de tal manera que entre ellos se parezcan? Si en este caso, por ejemplo, yo agarro estas dos X y las convierto en un 1, este mapa y este mapa de aquí son el mismo. Me van a dar lo mismo con respecto a S y con respecto a T.
Las demás no tenemos manera de modificar los valores de X o los no importas, por ejemplo, para que sea igual a alguno de estos. ¿Por qué? Porque ya no tenemos manera, solamente tenemos esa manera, crear estos no importas en uno para que entonces este mapa y este mapa sean idénticos. Continuamos. Como ya eso sucedió, ahora decimos que lo que sea que nos da ese mapa va a estar metido en un multiplexor 1. Y este también habíamos dicho que estaba en multiplexor 1, ¿verdad? Porque son idénticos. Los otros dos habíamos dicho que no había manera de igualarlos con nada. Entonces simplemente vamos a tener que crear un multiplexor para él y otro multiplexor para él. Cuando ya nosotros tenemos definido esto, ¿cuál era el paso que seguía? Construir la solución. Construir la solución significa que yo en el primer nivel voy a tener 3 multiplexores, que eran estos de aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son los que yo creé la necesidad. Este multiplexor 1 es este de aquí. El multiplexor 2, perdón, y el multiplexor 3 serían este de aquí y este de aquí. ¿Y cómo sabemos entonces nosotros, basándonos en eso, cuáles conectar a VCC y cuáles conectar a tierra, o a 0 o a 1 en este caso? El enable, que en este caso todos los, vean que aquí sí está negado, entonces solo los tiramos a tierra y listo. Pero cuáles tirar a 0 y cuáles tirar a 1, nos basamos en esto, por ejemplo. Cuando nosotros creamos este multiplexor, que este es igual a este, dijimos que estas dos X las vamos a tirar a 1. ¿Y cuáles min términos son estos? Utilicemos este que ya está convertidos en unos. Este es el min término 0, este es el 1 y este es el 2. Entonces, el 0, 1 y 2 del min término, perdón, del multiplexor 1 van pegados a VCC. La entrada 3, que sería cuando las líneas de selección valgan 1, 1, van pegadas a tierra. Tas directamente. Ahora, el multiplexor 2. ¿Qué tiene multiplexor 2? Tenemos este de aquí, que sería el min término 0 y el min término 1, perdón, el min término 2 en este caso, pegados a VCC. Entonces, el 0 y el 2 van pegados a VCC. El 1 y el 3 van pegados a tierra. ¿Por qué? Porque se eligió que ese no importa, se hiciera 0. Aquí no, perfectamente podríamos haberlo tirado a 1. Sí, no habría el más mínimo problema. En este caso particular, ojo ahí. El que sigue, el multiplexor 3. Vamos a ver, el multiplexor 3 desde aquí es de acá. Entonces significa que las entradas 0, 1 y 3 tienen que ir a VCC. Vamos a ir a ver si están a VCC el 0, el 1 y el 3 pegados a VCC, que es este pelotito de aquí. Y la 2 pegada a tierra, que es lo que nos dice el mapa de Carnot. ¿Cuáles son las líneas de selección de esos tres? Estas líneas de estas S y T pasan por debajo y van a llegar a cada uno de esos multiplexores. S y T. ¿Por qué son esas líneas de selección S y T? Porque recordemos que aquí las variables que estaban adentro es una S y una T. Y recuerden que esos son los que definen del multiplexor las líneas de selección. Cuando ya tenemos definido eso, en este caso, ¿qué hacemos? Pues según la estructura topológica, primero va ST, luego va QR. Entonces, según QR, conectamos nosotros esto de acá. Entonces, vamos a devolvernos. Vamos a devolvernos para ver con respecto a P y a no P. Entonces, nos devolvemos ahora sí. Vean que estos cuatro de acá tienen todos P. Y estos cuatro de abajo tienen no P. Entonces, por eso, en esta manera estoy creando aquí un no P y un P. Y luego un multiplexor al final que va simplemente a definir si se va si va a llevar a la salida lo que venía por P o lo que venía por no P, basado simplemente en la línea de selección, que en este caso sería P propiamente. Entonces, los no P, que serían estos de aquí abajo, a QR, perdón, a no Q, R, entra lo que sería MUX1. Entonces estamos en no P, entra MUX1. MUX1 viene aquí y entra a este I1, que sería este de aquí, no Q, R, o sea 0, 1, que sería la línea de selección 1 en este caso. De manera sucesiva, ¿qué pasa? Cuando tenemos también el caso de no P, tenemos no Q, no R. El caso de no Q, no R sería cuando vale 0, 0.
Entonces, cuando tenemos esa, nos vamos a ver MUX2 sale de MUX2 y lo veremos alimentar a la parte de no P en el caso 0. Y así sucesivamente. Vamos a revisar, continuemos revisándolo mejor para hacerlo paso a paso. Este de acá sería Q, no R. MUX3, o sea, en no Q, no R, pero en la parte de P' entra lo que salga de MUX3. Entonces, lo que salga de MUX3, perdón, que sería esto de acá, viene y entra en este, que se hace referencia a Q, no R, que sería, en este caso, el 1, 0. Vamos a devolvernos, perdón, más bien un avance. Este caso de acá. Y el 1, 1, ¿qué hacemos? En el caso de que es QR, dice que entra la señal S. Entonces nos llevamos la señal S directamente desde aquí y la pegamos a la I3 directamente. Hacemos el mismo análisis para P. Entonces, cuando P, que serían estos cuatro de aquí arriba, cuando es 0, 0, que sería no Q, no R, entra T. Entonces nos llevamos T y lo pegamos a I0. Luego, cuando es no QR, o sea 0, 1, o sea I1, la entrada I1, pegamos S. Pegamos S, que está aquí, en la I1, esta de por aquí. Posteriormente, cuando es QR', o sea 1, 0, o sea la entrada 2, pegamos T. Pegamos T, que viene por aquí, en la entrada 2. Y finalmente, este que está por aquí, que sería 1, 1, o sea la entrada 3, pegamos lo que venga del MUX 1. Lo que venga del MUX 1 lo arrastramos y lo metemos aquí en la I3. Finalmente, como ya les había mencionado, simplemente vamos a tener un multiplexor que es de 2 por 1 para seleccionar si seleccionamos esta rama del árbol o esta rama del árbol. Por eso le llamamos árbol de multiplexores. Y esto sería la finalización de lo que es correspondiente al capítulo 5. Gracias.